Particularmente nos vamos a ocupar entonces de estos tres acontecimientos profetizados en Garabandal y otros que también son muy, pero muy importantes, de las que se habló en la misma aparición. Lo que vamos a decir ahora tiene que ser un mensaje de esperanza para la Iglesia, de esperanza para la humanidad. No se trata de dar miedo, sino todo lo contrario, porque justamente lo que nos está pidiendo el cielo a través de su mensajera, de la madre de los profetas, es que nos anuncien acontecimientos que nos van a ayudar a cambiar el rumbo por cómo está yendo el mundo en este momento. Queridos oyentes, entonces, el aviso, el milagro y el condicional castigo profetizados en Nuestra Señora del Carmen de Garabandal. Lo que vamos a hablar ahora está basado en textos del padre José Ramón García de la Riva, gran testigo de Garabandal, del padre Eusebio García de Pesquera y también de don Rafael Jardón Méndez, gran apóstol de Garabandal. Para que nos convirtamos, y la Virgen ha dicho que ya estamos en los últimos avisos, antes del castigo anunciado en la noche de los gritos, se verá en Garabandal y sus alrededores un gran milagro, el mayor que Jesús haya hecho para el mundo. Pero el milagro no vendrá sin un advertimiento del cielo. Antes del milagro habrá un aviso. Así, la consecuencia de acontecimientos profetizados en Garabandal y su secuencia por la Santísima Virgen María es aviso, milagro, castigo. Vamos a referirnos primero sobre el aviso. En una aparición del 1 de enero de 1965, anterior por tanto al segundo mensaje público de la Virgen en octubre de 1965, estando Conchita sola en Los Pinos, la Virgen María le habló del aviso que va a venir. En una carta de la vidente, fechada el 2 de junio de 1965, se lee: antes del milagro, me ha dicho la Virgen el día 1 de enero, habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando, y ese aviso es como un castigo. Es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos, para acercarnos más a Dios, y para los malos, para avisarles que viene el fin de los tiempos, y que los últimos avisos son estos. Es muy largo, no se puede decir por carta. Esto ya no lo quita nadie de que venga, es seguro. No sé el día ni nada de fechas. En fechas posteriores, tanto Conchita como Marilol y Jacinta han revelado lo que les está permitido decir acerca del futuro, ofreciendo una imagen más completa sobre la secuencia de acontecimientos futuros. Quiero aclarar, queridos oyentes, que más adelante la Virgen le dijo a Conchita la fecha del milagro, que ella tendrá que decir al mundo entero con 8 días de anticipación. Esta fecha se dice que primero se la dijo con algo que coincidirá y que ella vio en el calendario, y de ahí sacó la fecha exacta, pero más adelante sabemos que ella supo el día, el mes y el año de la fecha del futuro milagro. El 14 de septiembre de 1965, Conchita realizó las siguientes afirmaciones en el transcurso de una entrevista. El aviso es algo que viene directamente de Dios
y podrá verse en todo el mundo donde quiera que uno esté. Será como una revelación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones. Es como una purificación para prepararse para el milagro. Es también una especie de catástrofe. Hará que pensemos en los muertos, es decir, que prefiramos estar muertos antes de experimentar la vivencia del aviso. En 1968, Conchita señala: el aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar, podrá verse y sentirse. Será la corrección de la conciencia del mundo. Cabe preguntarse sobre la comprensión del evento que tendrán las personas que no conocen a Cristo. En ese caso, los que no conocen a Cristo creerán que es un aviso de Dios. En otra entrevista de 1973, concedida a la revista Garabandal, ante la pregunta de ¿qué ocurrirá el día del aviso?, Conchita afirmó: lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas, en otras palabras, un aviso. Se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de donde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Según la vidente, todos lo sentiremos al mismo tiempo, pero no todos de la misma manera. Todos lo sentiremos de distinto modo porque dependerá de la conciencia de cada uno. El aviso será muy personal, por ello todos reaccionaremos de distinto modo. Lo más importante ha de ser reconocer nuestros propios pecados y sus funestas consecuencias. Tendrá una visión del aviso distinta de la mía, porque los pecados son distintos de los demás. El aviso no causará daños físicos, sino que será solo para ver las consecuencias de nuestros pecados. Será también como una gran purificación antes del milagro, para ver si con el aviso y el milagro nos convertimos. Queridos oyentes, esto, aunque parece algo que pueda darles miedo, seguimos insistiendo, es un mensaje de esperanza, porque lo que está diciendo y anunciando la Santísima Virgen María es que viene una gran obra de la misericordia divina. Son milagros que nos van a ayudar a cambiar el rumbo de cómo están las cosas ahora en el mundo. Queridos oyentes, muchas, pero muchísimas personas intuyen ya este acontecimiento del aviso. Es muy, pero muy comprensible. De todos modos, como dijimos en otros programas, hay que tener muy en cuenta que lo más importante no es saber exactamente qué va a pasar ese día, cómo va a ser, ni siquiera esa gran curiosidad de cuál va a ser la fecha. Incluso algunos que dan fechas exactas, ahora están hablando del 2017, pues yo particularmente he oído tantas fechas que eran fijas. Por ejemplo, cuando yo fui en Garabandal en el año 86, se hablaba como una fecha fija del milagro de Garabandal, el año 1988. Fíjense cuántos años han pasado desde entonces. Y también lo decían digamos que daban excusas o estudios matemáticos, etcétera, o de problemas que había en ese momento, acontecimientos que ocurrían en ese momento, y qué sé yo. Pero no, queridos oyentes, no debemos centrarnos en querer adivinar las fechas y tampoco estar obsesionados con esta profecía del aviso, del milagro, del castigo, etc.
todo esto tiene sentido en cuanto y en tanto nos afecte en la vida diaria de ahora, en la conversión día a día personal. Conchita dijo hace muy poco, respondiendo a un amigo que le preguntó sobre el aviso, ella le dijo dos cosas que son muy importantes y que tienen que ser la regla. Uno es, déjate avisar por el aviso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú sabes que viene un aviso, pues ya estás avisado, pues ahora es que tienes que empezar a cambiar y tienes que empezar a vivir una vida de fe en estado de gracia, estar cerca de la Eucaristía, visitarla también, visitarlo con frecuencia, pensar en la pasión de Jesús, hacer sacrificios, penitencias, ser obediente a la Santa Iglesia, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que Conchita, cuando se le pregunta incluso hoy en día sobre el aviso, ella tiene una respuesta. Fíjense cuál es la respuesta. Lloraremos de lo que Dios nos quiere, de lo que Dios nos ama después del aviso. Entonces, queridos oyentes, si este acontecimiento no es un acontecimiento de esperanza, es porque no lo queremos entender, no lo queremos escuchar. Tenemos que pensar que Dios lo que va a hacer con nosotros, con la humanidad, fruto de su gran misericordia y de lo que nos quiere, va a tratar de enternecer al mundo con estos acontecimientos del aviso y el milagro, porque en el aviso y en el milagro va a mostrar su amor para que el mundo se enternezca. Por eso Conchita dice, sin lugar a duda, lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. Vamos a seguir hablando. En julio de 1975, Mariloli, la única vidente que sabía la fecha del aviso, indicó que no podía revelarlo, y aunque la Virgen no le había prohibido hablar de ello, la vidente dijo, como el aviso y el milagro ocurrirán el mismo año significa un periodo de 12 meses, creo en mi interior que es mejor no decir más nada. La fecha le fue revelada a Mariloli por la Santísima Virgen durante una aparición. En este punto, queridos oyentes, fíjense lo que veníamos hablando, la gracia de esperar el aviso. Déjate avisar por el aviso, como decía Conchita. Fíjense que Mariloli, que es la única vidente de las 4 que ha fallecido, se fue al cielo con la fecha del aviso. ¿Por qué se la dijo la Virgen a ella? Podemos darnos cuenta. Para mí, mi interpretación, que no es absoluta, pero la que yo creo y quiero compartirla con ustedes, es porque ella, sabiendo la fecha, se dejó avisar por el aviso. Sabía Dios, sabía la Madre, que ella no iba a vivir en la época del aviso, entonces le dio la gracia de conocer la fecha para dejarse avisar por ese aviso. Seguimos. En 1977, respecto a la relación entre aviso, final de los tiempos, Conchita dijo, la Virgen nos dijo que el aviso y el milagro serán las últimas advertencias o acontecimientos públicos que nos dará Dios. Por ello, creo que después nos encontraremos cerca del fin de los tiempos. En la misma fecha, Mariloli declaró no haber hablado nunca con Conchita sobre la fecha del aviso, que ya Mariloli conocía, como decíamos, y de la fecha del milagro que Conchita sabe. En septiembre de 1978, Mariloli dijo, todos lo experimentarán donde quieran que estén y cualquiera que sea su condición o su conocimiento de Dios. Será una experiencia personal e interior. Parecerá como si el mundo se hubiese detenido.
pero nadie será consciente de ello porque todos estarán completamente ensimismados y viviendo su propia experiencia. Sentiremos el aviso como un sentimiento interno de pena y dolor por haber ofendido a Dios. Dios nos ayudará a ver claramente el daño que le causamos a Él y todas nuestras malas acciones. Nos ayudará a sentir este dolor interior porque muchas veces cuando hacemos algo malo nos limitamos a pedir su perdón de boca para afuera, pero ahora, gracias al aviso, nos ayudará a sentir físicamente, o sea, encarnadamente, ese profundo dolor. Queridos oyentes, esto que acabamos de decir que dijo Mariloli no está en contradicción con lo que decíamos del amor ni lo que dice Conchita, de que lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. Lo que justamente queremos decir es que el amor de Dios va a ser el quien ilumine nuestras conciencias. Ante semejante amor, ¿cómo veremos nuestras almas, la limitación de nuestra santidad, del estado de nuestras conciencias? En 1979, Jacinta describe la gran tribulación causada por el comunismo antes del aviso. Esto es algo, queridos oyentes, que pocos lo creen, pero las niñas lo han visto perfectamente y hasta el día de hoy lo siguen afirmando. Jacinta describe, era una invasión, la visión. Era una invasión, bueno, algo que me pareció como una gran invasión, algo muy malo en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante, pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos. Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurra cuando la situación en el mundo esté en su peor momento. La situación del mundo que precedería a este aviso es también explicada por Mariloli en el año 1982. Parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión. Que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. La situación no sería distinta incluso para el Santo Padre. El Papa tampoco podría estar en Roma abiertamente. ¿Me entiende usted? Y a él también se lo perseguiría y tendrá que esconderse como todos los demás. Esto lo dijo Mariloli en el año 1982. El aviso llegará después de una expansión comunista en el mundo, como decíamos. La práctica de la religión será abiertamente obstaculizada. Será precedido por un fenómeno celeste, como el choque de dos astros, y luego lo percibiremos como una revelación de nuestra conciencia. Conoceremos el estado de nuestra alma ante Dios. Todo el mundo lo vivirá de donde esté. Nadie tendrá duda alguna de que viene directamente de Dios. Por unos minutos el mundo quedará como paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Habrá un enorme silencio. Al final nos invadirá un estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Cuando esto suceda, el milagro está próximo, dentro del año, o sea, de 365 días. El milagro. La Santísima Virgen nunca le habló a Jacinta del milagro.
dice que cada vez que le preguntaba a Nuestra Señora al respecto, sencillamente respondía: todos creerán. ¿Se da cuenta, queridos oyentes, se dan cuenta lo que significa esto? Yo me voy a adelantar a algo. Y es que cuando Conchita le pregunta a la Virgen si muchos se convertirán por el milagro, la Virgen le dice: el milagro viene para convertir al mundo entero. Fíjense, meditemos lo que significa eso. El milagro viene para convertir al mundo entero. Vamos a hablar después de eso. A Mariloli la Virgen dijo que el milagro ocurriría dentro de un año a partir del aviso. Conchita, la principal vidente de los acontecimientos de Garabandal, ha sido quien ha aportado la mayor cantidad de información sobre el milagro. De nuevo, vamos a volver a la primera entrevista concedida para recoger sus declaraciones sobre el milagro. Dice Conchita: la Virgen me dijo que Dios iba a hacer un gran milagro y que no habría ninguna duda de que fuera un milagro. Vendrá directamente de Dios sin intervención humana. El día llegará y la Virgen me dijo el día, mes y año, así que sé la fecha exacta. Llegará pronto, pero no puedo revelarlo hasta 8 días antes de la fecha. No me está permitido decir exactamente lo que va a suceder. Lo que sí puedo revelar es que la Virgen dijo que todos los que estuvieran presentes allí, en Garabandal, ese día, lo verán. Los enfermos que estén allí quedarán curados. Cualesquiera sea el mal que padezcan o la religión que profesen, pero tendrán que estar allí. En esto, queridos oyentes, hay que decir algo que es muy importante. Cuando la Virgen dijo o da la posibilidad de convertirse el mundo entero a través del milagro, no debemos interpretar de que sea ese mismo día, o sea, el mismo día que ocurre el milagro, sino por efecto del milagro. Vamos a hacer como una analogía. Esa gran efusión del Espíritu Santo que le vino a los apóstoles, de allí, ¿cuáles fueron los frutos de esa gran efusión del Espíritu Santo para la Iglesia? ¿Cuántos santos, queridos oyentes, después? ¿Cuánto el martirio, la sangre propia de los apóstoles? Que primero huyeron, lo negaron, ¿no es cierto? En la pasión de Jesús, excepto Juan, que estuvo ahí con la Virgen, con el Señor, por ejemplo, las negaciones de Pedro, y luego lo que fue Pedro, que quiso morir incluso boca abajo, crucificado, porque no era digno de morir como Jesús. ¿Entienden? Entonces, por los frutos de la venida del Espíritu Santo, nació una iglesia santa, mártir, y etcétera, etcétera. Hace falta hablar de esto. Pero vamos a trasladar esta misma analogía al milagro. No es que va a ser por el mismo día del milagro, sino por el efecto del milagro que se propone el cielo convertir al mundo entero. No quiero decir tampoco con esto que sea lo mismo estar o no estar. No, todo lo contrario. O sea, los apóstoles estuvieron ahí, recibieron esa efusión del Espíritu Santo, y a partir de esa efusión del Espíritu Santo, por supuesto que la incluye a la Virgen, entonces vino toda esta iglesia, ¿no es cierto?, santa. Entonces, hagamos la misma analogía. Por eso el milagro es tan importante, y se propone Dios, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, convertir al mundo entero. Entonces Jacinta, vamos a volver sobre los pasos, Jacinta dice que cada vez que le preguntaba a Nuestra Señora al respecto del milagro, ella simplemente respondía, la Virgen María:
todos creerán. La Virgen dijo, decía Conchita, que todos los que estuvieren presentes creerán. Verán que viene directamente de Dios. Todos los pecadores que estén presentes se convertirán. Además, desde ese momento quedará grabada una señal permanente en los pinos de Garabandal que todos podrán ver y tocar pero no sentir. No lo puedo explicar. El día del milagro habrá una señal extraordinaria, no hecha por el hombre, y esa señal perdurará hasta la consumación de los siglos. Será como un humo que se puede tocar sin poderlo palpar. Ahora nos vamos a ocupar de esta señal porque es muy importante y se habla poco de la señal. Queridos oyentes, esta señal convertirá porque es una señal creada, es una señal de Dios, es una señal divina. Es una señal que convertirá, se dice que convertirá con solo verla, por lo que va a significar de la presencia de Dios en ese lugar de los pinos. Así que imagínense también, queridos oyentes, lo que va a hacer el mismo pueblo de Garabandal, en lo que se va a transformar. Cuando hubo el 50 aniversario de las apariciones de Garabandal, hubieron 180 personas solamente en el pueblo. Decíamos, los que estábamos ahí, qué linda fue esa fiesta, qué sencillita, qué poca gente, como que fue todo muy familiar. O sea, no fue una mala fiesta, fue una excelente fiesta. Pero, queridos oyentes, esta fiesta la queremos para todo el mundo, ¿no? La queremos compartir. Pues, queridos oyentes, Garabandal será uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Y no lo digo por fanatismo, Fíjense que estamos dando pruebas de lo que va a significar. Va a ser un lugar esencialmente de conversión. Y los mensajes de Garabandal serán como una regla, como una guía a seguir, que no están en absoluta contraposición con la Iglesia, sino todo lo contrario. Es recordarnos sacrificios, penitencia, oración, pensar en la pasión de Jesús, la corrección en la Iglesia de los pastores, esencialmente visitar al Señor en la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía, el estado de gracia, y recibir al Señor. Seguimos, queridos oyentes, hablando del milagro. En febrero de 1974, Conchita dijo que el milagro coincidiría con un gran acontecimiento en el seno de la Iglesia. Y dice Conchita, sí, yo sé en qué consiste el acontecimiento. Es un hecho singular en la Iglesia que ocurre en contadas ocasiones. No es nada nuevo ni extraordinario, sencillamente es algo raro, como la definición de un dogma, algo que afectará a toda la Iglesia. Ocurrirá el mismo día que el milagro, pero no como consecuencia de este, sino como coincidencia. Y nosotros vamos a agregar como providencial coincidencia. Queridos oyentes, es una pregunta, no más. ¿Será este el quinto dogma mariano de llamar y darle el título a la Santísima Virgen María de corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias? Hay promesas sobre este título y las promesas son muy importantes. La Virgen dijo, por este título como dogma, promulgado como dogma, vendrá la paz de Jesús a los corazones de todos los pueblos. Será el milagro la llave que abra las puertas a este dogma. Será este dogma
el que abra las llaves al gran milagro de Garabandal y a esta nueva iglesia renovada, purificada? Seguimos, queridos oyentes. Conchita dijo los meses en los que podíamos esperar el milagro, incluso la hora. Pero de esto nos vamos a ocupar en otro momento. Vamos a abreviar entonces lo que hemos dicho sobre el milagro. Después del aviso viene un gran milagro, ocurrirá en Garabandal, tendrá como epicentro los pinos de Garabandal y todos los alrededores. Será anunciado 8 días antes por Conchita por mandato de la Virgen. Es algo que viene directamente de Dios. Nadie dudará de la existencia de Dios después del milagro. Será un jueves entre los meses de marzo o mayo a las 20 horas y coincidirá con un gran acontecimiento de la Iglesia. Los pecadores se convertirán y los enfermos que estén ese día, que suban a Garabandal, sanarán. Será el mayor milagro que Dios haya hecho después de la Eucaristía. La Eucaristía, bueno, algunos dicen que la Eucaristía no es un milagro, es un gran misterio, o sea, un misterio milagroso, o un milagroso misterio, creo que así está mejor. El Papa de ese momento lo verá desde donde esté. Quedará una señal permanente en los pinos, que será una señal visible del amor de Dios. Será como una última gran ayuda antes de la purificación universal, ya que si el mundo con esto no cambia, Dios permitirá una gran tribulación, que será el castigo. La misma Virgen María pidió a Dios venir a Garabandal como último remedio para evitar o atenuar este castigo. Queridos oyentes, si el mundo no cambia y si no se le hace caso al cielo y a la Virgen María después de estos acontecimientos, vendrá un gran castigo, que es lo que necesitamos para que Dios pueda restaurar su reino aquí en la tierra. Pero si nos convertimos, entonces por ahí este castigo no vendrá. Sí, seguro una purificación, pero no un castigo. Por eso en Garabandal lo mostró como condicional. Lo que no mostró como condicional es la purificación. ¿Acaso, queridos oyentes, la Iglesia y nosotros, cada uno de nosotros, no necesitamos esa purificación para acercarnos más a Dios, a los sagrados corazones? ¿Podemos decir que el triunfo del corazón inmaculado de María y del corazón de Jesús ya está instalado en nuestros corazones? Vamos a hablar un poco de la señal ahora. La Virgen dijo que después del milagro quedará una señal permanente en los pinos como prueba del amor inmenso de Dios hacia la humanidad. Esto es muy importante, vuelvo a repetirlo. Es una señal permanente en los pinos y quedará como prueba del amor inmenso de Dios hacia la humanidad. Se podrá ver, fotografiar, filmar, pero su sustancia se da de naturaleza desconocida, ya que es obra directa de Dios. El hecho trascendente es que esta señal, al modo de la que guió al pueblo judío por el desierto, indica que también los cristianos del fin de los tiempos tendrán el auxilio divino hasta el fin del mundo. Uno de los hechos más notables será la unión de las iglesias, así lo dijo la Virgen María en Garabandal. Después de la gran purificación, se cumplirán las profecías tales como la predicación universal del Evangelio y la conversión del pueblo judío. Esta es la plenitud de esta gran nueva evangelización de la que se habla
hoy en día. Una gran paz reinará por un tiempo sobre toda la tierra. La Iglesia y el mundo cambiarán tanto respecto a cómo la conocemos ahora, que no la podemos ni figurar, no la podemos ni imaginar. Este es el preludio de los tiempos escatológicos. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes, el mensaje de esperanza de lo que estos acontecimientos? Se me hace un nudo en la garganta, discúlpenme. Vamos a seguir, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir entonces con esta obra de la misericordia divina, que son el aviso, el milagro, la señal y el anuncio de un castigo condicional si el mundo no se convierte. Entonces, queridos oyentes, vienen estas ayudas del cielo, esta intervención divina, esta misericordiosa y amorosa intervención divina para ayudarnos a convertirnos todos. Respecto al castigo, vamos a decir algo breve. Si finalmente los hombres no se convierten, habrá un castigo para la humanidad, como revelado en el primer mensaje de Garabandal, castigo de magnitud desconocida en la historia. Cuenta Conchita en uno de sus escritos que el castigo está condicionado a que la humanidad haga caso o no a los mensajes de la Virgen y al milagro. En caso de que suceda, yo sé en qué va a consistir porque he visto el castigo. Sí puedo asegurar que si viene es peor que si estuviéramos envueltos en fuego, peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. No sé el tiempo que pasará para que Dios lo envíe después de hecho el milagro. El castigo profetizado en Garabandal busca restablecer el camino recto para la humanidad. Para unos será un callejón sin salida y su condenación eterna. Para otros, la invitación a volver a Dios. Es importante darse cuenta que la Santísima Virgen María en Garabandal no vino a predecir un castigo, sino a darnos los medios para evitarlo. Cuando ella dice: no quiero vuestra condenación, dijo en uno de sus mensajes. Pero, queridos oyentes, si rehusamos obedecer la llamada de Dios a la conversión, si mantenemos nuestra voluntad de rechazo, se nos cerrará la remisión y esta cólera de Dios caerá sobre nosotros, y esto será el castigo anunciado. Este castigo fue visto por las niñas en uno de los éxtasis en las llamadas Noches de los Gritos en Garabandal, que tuvieron lugar entre el 19 y el 20 de julio de 1962. Queridos oyentes, para terminar esto vamos a hablar muy brevemente de algo que tiene que ver con una aparición que es muy importante, que es como una continuación de Garabandal, y es Akita, Japón, que está aprobada por el ordinario del lugar, por el obispo, y en su momento por la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuyo titular prefecto era nada más y nada menos que el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI. Fíjense lo que la Virgen decía en Akita a Sor Agnes la vidente. Vuelvo a repetir una aparición que está aprobada. Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro.
Caerá fuego del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tantos malos como buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. La única arma que nos quedará entonces será el rosario. Con el rosario rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta en la Iglesia, de modo que se verá cardenales oponerse a cardenales y obispo contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus mismos compañeros. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia se llenará de quienes aceptan componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y religiosos a abandonar el servicio del Señor. Este es un mensaje de la Santísima Virgen María, dado en Japón en la aparición de Akita a Sor Agnes el 13 de octubre de 1973. Volvemos a repetir, esta es una aparición que está aprobada por la Iglesia, por el obispo y por el entonces cardenal Ratzinger de la doctrina de la fe. Queridos oyentes, tenemos un arma hoy en día para anular o disminuir estos males: el Santo Rosario. Esto lo dijo muy claramente el Santo Padre, Santo Papa, Santo Juan Pablo II. De esto nos vamos a ocupar seguramente en el próximo programa. Queridos oyentes, será hasta mañana si Dios quiere. Todo es para la gloria de Dios y la bienaventurada Virgen María. Y como decimos siempre en todos los programas, intenta, pueblo de María, ser un eco de la voz de la Virgen, sobre todo en sus mensajes. Que Dios y la Virgen los bendiga. Será hasta mañana en Pueblo de María. Particularmente nos vamos a ocupar entonces de estos tres acontecimientos profetizados en Garabandal y otros que también son muy, pero muy importantes, de las que se habló en la misma aparición. Lo que vamos a decir ahora tiene que ser un mensaje de esperanza para la Iglesia, de esperanza para la humanidad. No se trata de dar miedo, sino todo lo contrario, porque justamente lo que nos está pidiendo el cielo a través de su mensajera, de la Madre de los Profetas, es que nos anuncian acontecimientos que nos van a ayudar a cambiar el rumbo por cómo está yendo el mundo en este momento. Queridos oyentes, entonces, el aviso, el milagro y el condicional castigo profetizados en Nuestra Señora del Carmen de Garabandal. Lo que vamos a hablar ahora está basado en textos del padre José Ramón García de la Riva, gran testigo de Garabandal, del padre Eusebio García de Pesquera y también de don Rafael Jardón Méndez, gran apóstol de Garabandal. El 2 de junio de 1965 se lee: antes del milagro, me ha dicho la Virgen el día 1 de enero, habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando, y ese aviso es como un castigo. Es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos, para acercarnos más a Dios, y para los malos, para avisarles que viene el fin de los tiempos, y que los últimos avisos son estos. Es muy largo, no se puede decir por carta. Esto ya no lo quita nadie de que venga, es seguro.
No sé el día ni nada de fechas. En fechas posteriores, tanto Conchita como Marilol y Jacinta han revelado lo que les está permitido decir acerca del futuro, ofreciendo una imagen más completa sobre la secuencia de acontecimientos futuros. Quiero aclarar, queridos oyentes, que más adelante la Virgen le dijo a Conchita la fecha del milagro, que ella tendrá que decir al mundo entero con 8 días de la corrección de la conciencia del mundo. Cabe preguntarse sobre la comprensión del evento que tendrán las personas que no conocen a Cristo. En ese caso, los que no conocen a Cristo creerán que es un aviso de Dios. En otra entrevista de 1973, concedida a la revista Garabandal, ante la pregunta de ¿qué ocurrirá el día del aviso?, Conchita afirmó: lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas, en otras palabras, un aviso. Se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de donde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Según la vidente, todos los sentiremos al mismo tiempo, pero no todos de la misma manera. Todos lo sentiremos de distinto modo porque dependerá de la concientización. Esta fecha se dice que primero se la dijo con algo que coincidirá y que ella vio en el calendario y de ahí sacó la fecha exacta, pero más adelante sabemos que ella supo el día, el mes y el año de la fecha del futuro milagro. El 14 de septiembre de 1965, Conchita realizó las siguientes afirmaciones en el transcurso de una entrevista. El aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo donde quiera que uno esté. Será como una revelación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones. Es como una purificación para prepararse para el milagro. Es también una especie de catástrofe. Hará que pensemos en los muertos, es decir, que prefiramos estar muertos antes de experimentar la vivencia del aviso. En 1968, Conchita señala: el aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar, podrá verse y sentirse. Cerrada Bandal. Para que nos convirtamos, y la Virgen ha dicho que ya estamos en los últimos avisos, antes del castigo anunciado en la noche de los gritos, se verá en Garabandal y sus alrededores un gran milagro, el mayor que Jesús haya hecho para el mundo. Pero el milagro no vendrá sin un advertimiento del cielo. Antes del milagro habrá un aviso. Así, la consecuencia de acontecimientos profetizados en Garabandal y su secuencia por la Santísima Virgen María es aviso, milagro, castigo. Vamos a referirnos primero sobre el aviso. En una aparición del 1 de enero de 1965, anterior por tanto al segundo mensaje público de la Virgen en octubre de 1965, estando Conchita sola en Los Pinos, la Virgen María le habló del aviso que va a venir. En una carta de la vidente